Hermanos, en la pasada reunión que tuvimos hace poquito en las pirámides, hablando sobre cosas de profecía, y pues siempre tocamos lo que en realidad es importante para nosotros en profecía, que es mirar el tiempo de la venida del Señor. La Escritura da muchas señales, da muchas pautas, ahí solamente hay que saber mirarlas. Y hablábamos hablábamos de unos versos allá en Lucas, en el capítulo 21, donde dice que vendrían los días cuando habría mucha expectación sobre la tierra. Entonces, mucha expectación, dice, por las cosas que vendrán sobre la redondez de la tierra. Y decíamos, bueno, aquí no dice sobre las cosas que vendrán sobre la Ciudad de México, o sobre Tulancingo, o sobre Estados Unidos, en fin. No, dice las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Dice, el verso 26 dice, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Está hablando en todo el mundo. Y por ejemplo, si somos observadores, si estamos enterados de las noticias, pues vemos qué cosas están moviendo a la humanidad y qué cosas le están causando temor a la humanidad y alboroto en este tiempo. Por ejemplo, el cambio climático. Una muchacha por allá parece que es sueca, o ¿de dónde es, hermano Gonzalo? Sí, bueno, por allá de ese país, y anda haciendo un movimiento muy grande, moviendo a los jóvenes de todas las naciones en contra del cambio climático. No es una manifestación nada más en un país, por algo no es a nivel mundial. Y así como eso, muchos acontecimientos que están pasando, no solamente están sucediendo en una nación, sino en todo el mundo. Y esto debe ser una señal. Una señal para nosotros que la palabra de Dios pues se está cumpliendo. El cambio climático, el aumento en la temperatura, los glaciares, ¿verdad?, derritiéndose, los países tratando de hacerse más ricos solamente pensando en las finanzas, en la economía, pero es a nivel mundial, hay muchas cosas que son a nivel mundial. Y dice, el verso dice, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces dice, cuando estas cosas, nosotros estamos empezando a ver tal vez lo primero de todas las señales que dijo el Señor. Por ejemplo, lo de los gays. Nada más pasa en una ciudad. En todo el mundo está pasando esto. Y cada vez le dan más relevancia a muchas cosas que van contra la verdad.
Por ejemplo, en este tiempo ya van a hacer más grande la celebración del Día de Muertos o el Halloween. ¿Y en cuántos países se celebra todo esto? O los carnavales. Entonces, hay mucha expectación en el mundo. Las economías, por ejemplo, en este país están más lentas. No se mueve mucho dinero, muchos no quieren arriesgar, hablando de dar, ¿verdad? No quieren dar, no quieren exponer sus bienes. Hay mucha expectación. ¿Y qué es lo que toca a nosotros? Porque dice, cuando estas cosas comenzarán a hacerse, dice, mirad y levantad vuestras cabezas. Comentábamos allá en la reunión que aquel que no tiene nada de qué esconderse, pues anda con la frente en alto, ¿no? Ese era el dicho de nuestros abuelos, de nuestros padres. Yo ando con la frente muy en alto, no tengo de qué esconderme. Los que se esconden, pues son porque se esconden de algo y a veces agachan la cabeza hasta para que no nos vean o no nos reconozcan. Pero dice, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Redención quiere decir transformación, quiere decir compra. La compra que vino a hacer el Señor Jesucristo se completará y seremos transformados de esta humanidad que nos cubre a seres espirituales que dejará ver completamente quiénes somos y cómo somos. Dice el apóstol Pablo, cuando venga el Señor, dice, seremos conocidos tal y como somos conocidos. Entonces, otra vez la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando empezamos a ver todo esto? A esta generación nos toca ver o nos tocó ver todo esto que empieza a pasar. ¿Qué le tocará ver a los niños que andan por ahí? En unos años más. ¿Qué les tocará ver? Dice, será como en los días de Sodoma y Gomorra y será como en los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Mucha violencia, y dice, y se casaban y se daban el matrimonio y se divorciaban y se volvían a casar y en fin. Dice, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio, cuando menos lo esperaba. Hay una parábola que está muy a modo para nosotros como estudiantes de la Biblia, como grupo de Dios, porque la palabra iglesia quiere decir grupo. Entonces, iglesia de Dios quiere decir grupo de Dios. Y vamos ahora al Evangelio de Mateo, a la parábola de las 10 vírgenes. Y ustedes me van a ayudar a leer alternadamente, vamos a leer despacio. Esta parábola que, aunque todos la conocemos o la hemos leído, pero vamos a ver qué más podemos aprender de aquí. El verso primero dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cómo dice el verso 2? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Pero y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que yo no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí esta parábola dice de 5 vírgenes prudentes y 5 fatuas. Dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y dice las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Son lámparas, pero también son vasos donde llevaban aceite. Y después dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí hay algo que de mucha prevención para nosotros, de que dice también allá Pedro, muchos dirán: pero se tarda y se tarda, porque desde aquellos días nos están diciendo que va a venir y nunca viene, ¿verdad? Y aquí dice: y tardándose el esposo, ¿qué hicieron las 10? No nada más las 5 fatuas, las 10, ¿qué hicieron? Cabecearon y se durmieron. Pero con toda seguridad, las vírgenes sabias se durmieron con la seguridad de que tenían el aceite en sus manos, de que ya estaban preparadas. Porque va a llegar el tiempo, hermanos, en que tal vez, por la tardanza o porque nosotros miremos que el Señor no viene y no viene, vayamos a perder cuidado o a no tener cuidado o a no hacer ya mucho caso de la palabra de Dios y no. Entonces todas se durmieron, las 10. Pero a la medianoche, ¿qué pasó a la medianoche? Dice que se oyó un clamor. A la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene a salir a recibirlo. A la medianoche. Es muy interesante mirar algunos versos relacionados con la medianoche. ¿Por qué a la medianoche, verdad? ¿Por qué el Señor lo puso en la mañana? ¿Por qué no puso al mediodía? Él dice: a la medianoche se oyó un clamor. Porque ¿a qué horas cuando ya nos da mucho sueño y ya dice: no, ya mejor le apago a la tele o viendo el libro que estoy leyendo y me duermo? Cuando la situación en este mundo esté más difícil y más problemática, habrá otra vez expectación, desesperación y pues en el sentido de espiritual, tal vez
vayamos a dormirnos o nos quedemos dormidos un poquito, pero con la seguridad de que tenemos el aceite, de que tenemos nuestras lámparas, pero también tenemos en nuestros vasos aceite. ¿Y qué significa el aceite o qué simboliza? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso hay que cuidar mucho el Espíritu Santo. A la medianoche, ¿ustedes se acuerdan a qué hora pasó el ángel de la muerte allá en Egipto para liberar al pueblo de Israel? Pasó el ángel de la muerte a la medianoche. ¿Y qué hizo ese ángel? Mató a todos los primogénitos, ¿verdad? De una nación, de toda una nación que tenía esclavizados al pueblo de Dios. Y vino la liberación para Israel. Aquí en un sentido otra vez parabólico, porque es una parábola, como que el Señor dice, pero a la medianoche se oyó un clamor que decía, el esposo viene, levántense para ir a recibirlo. Hermanos, en un sentido parabólico, el Señor está diciéndonos, ya viene su liberación, esténse atentos. En aquel tiempo pasó el ángel de la muerte y con la destrucción de los primogénitos de los egipcios vino la liberación de toda una nación, pueblo de Dios. En ese tiempo, cuando a la medianoche venga, como dice la parábola, se oiga el clamor, y los que no estén preparados con suficiente aceite para ir a recibir al Señor, ¿qué les va a pasar? Dice que las que tenían aceite en sus vasos y sus lámparas iban preparados, tenían suficiente del Espíritu Santo para ir a encontrar al Señor cuando viene en los aires, en el rapto de los santos, en el rapto de la iglesia. Y ellas llegaron, el esposo salió, lo recibieron y entraron a las bodas. En otras palabras, entraron en la Nueva Jerusalén, entrarán en la Nueva Jerusalén. Pero las que no tenían suficiente aceite, cuando iban en el camino, como en una procesión a recibir al esposo, se les iban apagando sus lámparas, ya tenían muy poquito y ya no llegaron. Ya cuando llegaron, ¿cómo hallaron la puerta? Cerrada. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que debemos tener una buena cantidad de aceite reservada o guardada, porque si no nos vamos a quedar sin energía para ponerle a nuestra lámpara. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar el camino, ¿verdad? Y en este tiempo, hermanos, aunque parece que vemos, pero muchas veces no vemos, porque nos puede faltar el Espíritu Santo. Y entonces podemos andar por caminos que no son los que deben ser, o hacer cosas que no son las que debemos hacer, pero porque no tenemos nuestra lámpara encendida se nos va apagando.
Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, va a mirar muchas cosas que ya no vamos a decir los demás de la iglesia no ven, sino los de allá afuera no ven. Pero también dentro de la iglesia muchos no las ven, porque su lámpara apenas está ahí con una lucecita muy tenue. Pero los que tienen, porque la Biblia habla de muchos hermanos, hombres de Dios, dice, estaban llenos del Espíritu Santo, y luego dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando escogieron al grupo de los 7, ¿cuáles fueron las condiciones que pidieron? Que tengan buen testimonio. ¿Qué más? Llenos de sabiduría y llenos de Espíritu Santo. En la lección que veíamos que hizo allá Pedro con aquel hombre, dice, pues yo nada más lo que tengo te doy. No tengo dinero, dice, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué hizo Pedro o Juan? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, consideramos, digo esto, para que cada quien, todos nos veamos nuestra vasija, a ver hasta dónde está llena de ese aceite. ¿Hasta dónde está llena? ¿Cuánto tenemos? Y si me hace falta, ¿a dónde tengo que ir a comprar? ¿A dónde? ¿A una gasolinera? ¿O voy a hacer como dice la parábola? Voy a ir con mi hermano y le voy a decir, ¿sabes qué? Pásame tantito de tu aceite, luego te lo pago. O préstame, ¿verdad? El 20% de tu Espíritu Santo. ¿Se podrá? Pues no. ¿Alguna recarga? ¿Verdad? Para una recarga. Pero sí, hermano, sí es muy El Espíritu Santo lo podemos ir enfriando, ¿verdad? Sí. Cuando dejamos de asistir a la iglesia, de congregarnos, ¿verdad? Es una verdad. ¿A dónde podemos otra vez adquirir el Espíritu Santo? O ese aceite. Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, teniendo comunión con los hermanos. Que alguien me invite o nos invite a ustedes a su casa a cenar, a compartir el pan, a darle al que no tiene, como hacía la primera iglesia, que vendían sus posesiones y entregaban la cantidad a los apóstoles, y ellos, dice, para cubrir las necesidades de todos, dice, y todos tenían lo básico, lo más común. Llenos del Espíritu Santo. Podemos otra vez comprar este aceite porque hay donde comprarlo. Ir con el pastor, con el ministro, como digo, reunirse en una casa entre semana, los sábados, y convidar el pan material, pero también el pan espiritual. Y si tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, allí se pueden hacer. A veces no sabemos muchas veces si no tenemos este tipo de comunión o alimentación del Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta de las necesidades de la iglesia, de los enfermos, de carestías. No nos damos cuenta de muchos hermanos y hermanas, o jóvenes o jovencitas, que no conocen realmente la palabra de Dios. Que hay muchas cosas que no las conocen o no las alcanzan a entender. Y todo esto tenemos que considerarlo
y estar preparados, porque estamos viendo lo que está pasando alrededor del mundo. Otra vez les digo, no es en una nación, el Señor dice, pasarán a la redondez de la tierra. Hablando otra vez de la medianoche, ¿verdad? Dice que en una ocasión Pablo y Silas, orando y cantando himnos en la cárcel, a esa hora llegó su liberación. Vamos a leer en Hechos 16. ...25 y 26. Quien guste leer Hechos 16, 25 y 26. ¿Quién gusta leer este verso? El que lea más fuerte para que lo oigan todos. 25 y 26. Sí, hermano. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gracias, hermano. ¿Cómo a qué hora estaban ellos orando ahí? Medianoche. Como a la medianoche. Y cuando ellos estaban orando a la medianoche, ¿qué pasó? Estaban cantando, estaban orando, en medio de su aflicción, porque pues los acababan de azotar y estaban encadenados. ¿Se imaginan el sufrimiento por el que pasaban? Y luego esas cárceles de esos días, yo me imagino esas cárceles, a ver si las de ahorita son feas, quién sabe cómo serían las de esos días. Ahora, ¿qué hacían ellos? Cantaban, oraban. Y de repente, ¿qué pasó? Un gran terremoto. Vino un terremoto y vino su liberación, otra vez como a la medianoche. Como que son a veces cosas que no, pues digo, ¿para qué podrían ahí? ¿A qué hora? Pero la Biblia tiene da muchos a veces cantidades, números, a veces da horas en que sucedieron las cosas por algo. Vamos a leer ahora en Hechos 27. Hechos 27. Primero vamos a leer allí mismo en Hechos 16. El verso 25 dice: mas a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, ¿verdad? Dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí.
Entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando, y derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto, hermanos, ahora es, este verso es mal interpretado, ¿verdad? Pero en ese tiempo, si el padre de familia aceptaba el Evangelio, toda la familia lo aceptaba, ¿verdad? Porque la autoridad del padre de la familia era muy respetada. En ese tiempo, si el padre de familia se convierte, qué bueno, pero luego no todos los de su casa aceptan el Evangelio. Sin embargo, otra vez volviendo a nuestro tema, a la medianoche vino su liberación. Con esto no estoy diciendo que el Señor va a venir a la medianoche. Es una parábola, pero en el sentido parabólico, hermanos, como que a la medianoche, en la noche, como a la medianoche, hay varios relatos donde habla de una liberación. Como allá les digo, cuando los egipcios y el pueblo de Israel, el ángel de la muerte pasó a la medianoche, con el propósito de una liberación, de la liberación del pueblo de Dios. La medianoche viene porque la parábola de las 10 vírgenes también dice: y a la medianoche se oyó un clamor diciendo: el esposo viene, el esposo viene. Hay otro acontecimiento en Hechos 27, ahora sí, 21 al 27. Este relato que habla de cuando Pablo tenía que ir a Roma, tenía que ir a entrevistarse con el César, como romano que era, y subió en una embarcación, y en esa embarcación también iban muchos presos. En el relato anterior, cuando hubo el temblor, a la medianoche, no solamente Pablo y Silas quedaron, sino también los otros presos. Dice el verso 21, y ustedes leen el 22. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto que en medio de ellos dijo: fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta y evitar este inconveniente y daño. Pero ahora nosotros tenemos buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la hermana. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy y al cual sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que aparezca para César, y aquí será contigo todo lo que navegas contigo. Traten de leer juntos, Voy a leer el verso 24, diciendo Pablo: no temas, es menester que seas presentado delante de César, y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. El 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Si bien es menester quedemos en una isla. Venida a la 14ª noche,
y siendo llevados a través del mar Adriático. A medianoche los marineros escucharon que estaban cerca de la tierra. ¿Qué dice otra vez el verso 27? Y venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, los marineros a la medianoche sospecharon que estaban cerca de la tierra. Andaban en el mar, andaban ya muy mal. Al final recordemos que este barco se destrozó. Pero a la medianoche dice, los marineros sospecharon que estaban cerca de alguna tierra y así era. O sea, como que a esa medianoche, en medio del mar, en medio de una tormenta, vino su liberación. Otra vez estamos hablando de una medianoche. Y otra vez les digo que no les estoy diciendo, el Señor va a venir a la medianoche, en una medianoche. Es algo parabólico y es algo que estamos hablando aquí en un sentido espiritual, porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Marcos 13:35, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo. ¿Quién sabe a qué hora va a venir el Señor o qué día? ¿O qué año? ¿O qué mes? Ni Él mismo dijo, ni yo mismo sé. Pero esto como que nos ilustra y como que nos invita a estar preparados para tener nuestras velas o nuestras lámparas encendidas, porque si viene una medianoche en la noche, no es la misma visión que en el día. Necesitamos lámparas, necesitamos luces para ver. Y hablando de nuestras lámparas personales, que es nuestra vida personal, debe estar llena de ese aceite o llena de ese Espíritu Santo, llena de esa energía. Y para poder estar seguros, otra vez hay que experimentar. ¿Han ustedes alcanzado a mirar a una persona llena del Espíritu Santo en este tiempo? Hay que experimentar. Hay muchos hermanos que pueden ver mucho más allá de lo que a lo mejor nosotros vemos. Por ejemplo, el hermano, hablando del hermano que hace las escuelas sabáticas, él también da sermones en el internet. Y así muchos otros hermanos están escribiendo, están orando, están viajando, están predicando el Evangelio, están evangelizando. ¿Qué les da la fuerza esa para hacer eso? Y luego hay oraciones, hermanos, que sanan enfermos. La niña del hermano Osman, que de allá de Honduras, que tenía, porque hasta ahorita ya no tiene, ya salió del hospital absolutamente sin ninguna célula cancerosa. Entonces, ¿y quiénes oraron? ¿Quiénes pidieron por ella? Gran parte de la iglesia, muchos hermanos del ministerio. Los santos de Dios. Y ya está sana. Y así muchos hermanos han sido sanos. Ahora, el poder, porque decía el hermano, ¿quién les dio esa autoridad a los ministros, a los apóstoles, para sanar enfermos, para echar fuera espíritus malos? Y eso es cierto. ¿Quién
¿Quién nos dio la autoridad? El Señor Jesucristo dice, vayan y yo les doy la potestad. Pero hay que estar llenos de ese espíritu. Un último verso, hermanos, que en Isaías capítulo 21. Hay unos versos que son concernientes a una profecía y habla de la destrucción de Babilonia en aquellos días por los medos, por los persas. Pero el verso 11 dice, carga de Duma, dice, dadme voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Si preguntareis, preguntad, volved, venid. Este guarda es el Señor Jesucristo, que está allí como el vigilante, y el atalaya que le dicen en el Antiguo Testamento también, el vigilante. Dicen, guarda que de la noche, como que está vigilando y responde, ¿verdad? Y él dice allí en el verso 12, la mañana viene y después la noche. Si preguntareis, preguntad, volved y venid. Con esto quiero decirles que tenemos un Señor Jesucristo vivo, que resucitó de los muertos, y ese es nuestro principal atalaya, vigilante. Y a él debemos ir y preguntarle cada vez, guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Dame señales, dame de tu aceite, dame de tu espíritu. Quiero visualizar más de lo que está pasando, quiero saber más en qué momento estamos viviendo antes del retorno de tu Hijo. Pues Señor, ayúdanos. Y hermanos, pues solamente es algo que pues es el Espíritu de Dios el que ahorita en todos los lugares nos hace predicar pues de la venida del Señor. Esta es la profecía a la que le debemos hacer caso, a esto, a la venida del Señor. ¿Cuánto falta? El ángel, Daniel le preguntó al ángel, ¿cuánto falta? Dime cuánto falta para esto. Y le dijo el ángel, dice, pues mira, cuando se acabe el esparcimiento del pueblo de Israel, entonces todas estas cosas empezarán a suceder. El esparcimiento de Israel se terminó en 1948, entonces de ahí para acá ha venido una revolución social, industrial, de todo en el mundo. Hermanos, pues así dice la palabra. Ustedes otra vez tengan comunión para cargar sus lámparas. Reúnanse cada que puedan en las casas de los hermanos, estudien. Si no pueden una vez a la semana, pues a lo mejor sí pueden dos. Pero hermanos, hay que estar en comunión y orando. Y a veces hay hermanos que no pueden porque viven muy retirados de otros. Pero por teléfono pueden hablar, preguntar.
Y bueno, el consejo aquí está y aunque llegue el momento en que todos nos durmamos de una manera, como dice, las 10 vírgenes se durmieron, pero que vayamos a dormirnos con la seguridad de que nuestra lámpara, que tenemos la energía suficiente para nuestras lámparas. Y que cuando venga el Señor, vamos a ir alcanzarlo y a encontrarlo, y de que Él nos va a recibir, nos va a abrir la puerta. Los que no tengan aceite, pues no van a ver ni por dónde caminan, y como ahorita muchos no saben ni por dónde caminan, en el sentido espiritual y en el sentido material. Dios bendiga su palabra. Mucho gusto de estar, hermano, con todos, y que Dios los bendiga a todos ustedes. Pasa.